Don Eugenio Suárez, ¿por qué cree que se produjo la Guerra Civil Española? En parte, mi opinión personal, que no se basa en historicismos algunos, porque era una impulsión de los españoles escabecharse unos a otros cada 2 generaciones. Yo creo que era una especie de sangría dura, brutal, y en la misma parecida medida en que muchas veces a la gente se les salvaba o se intentaba salvar de las neumonías aplicándoles sanguijuelas para atraer la sangre. Yo creo, y tengo la convicción por mis recuerdos, que la situación, mis recuerdos de 16, 17 años, que ya se tienen recuerdos vivos, era muy desagradable. Yo he visto las calles con la gente en Madrid, con los brazos en alto, y he visto los desfiles en el paseo, el principio de la Castellana y el paseo del Prado, Recoletos, los veía porque yo vivía en la calle Antonio Maura, que estaba al lado. Ya cuando se habla uno de muchas cosas, aunque sea en terreno privado, hay que decir, esto es así porque yo podía hacerlo. Ha muerto ahora uno de mis mejores y más grandes amigos, Eduardo Haro. Yo fui el padrino de su último hijo y le tenía mucho cariño, pero es evidente que Eduardo Haro no vio la mayor, porque es 5 años menos que yo. Tenía 12 años cuando estalla la Guerra Civil y yo tenía 12 cuando viene la República, él tenía 7. Bueno, quiere decirse que yo con 11 años, ya viviendo allí, en la calle Antonio Maura, el desplazarse en aquel Madrid pequeño a la Puerta del Sol, yo fui llevado porque estaba muy cerca para un muchacho, era sencillo, una inmensa muchedumbre y 2 mujeres enlutadas, creo que lo contaba en el libro, que eran, yo lo oía comentar, la viuda o la madre de Galán y García Hernández. O sea, esas cosas yo estaba allí. ¿Y qué? Pues como una salida de los toros. Pero luego sí había muchas. En mi casa, mi madre era una mujer muy monárquica. Yo creo porque que había sido como mi padre, de extracción modesta, pero había sido dama de compañía o criada o doncella de la joven duquesa de Montellano. Y entonces había viajado con ella y era una muchacha distinguida, políglota y tal. Se casó con mi padre, médico. Pero ella era monárquica. Mi padre era un hombre procedente de un pueblo de pescadores. Yo tengo la impresión de que era más bien republicano. Pero le pasaba una cosa, tenía que sacar adelante a 7 hijos con su trabajo de médico en Madrid. Y entonces pues no le daba mucho tiempo. Alguna vez iba al Ateneo a estudiar. O sea que, entonces quiere decirse que en mi casa no se tocó la política directamente. Un par de tíos míos, maestros de escuela, hermanos de mi padre, sí eran socialistas, algunos comunistas, y la única víctima mortal en una familia muy larga, muy extensa, fue un primo mío que era falangista y que le fusilaron en Asturias. Pero el resto de la familia, y se mascaba aquello. Era evidente que yo no llegaba, naturalmente, a calibrar en las discusiones, en los periódicos y en eso tal, porque no había radio. Yo recuerdo a mi madre pegada a la radio, cogiendo con la radio de Pirita, todavía el año 36. O sea, lo que yo creo que se comete una absoluta y total estupidez es el intentar enjuiciar hoy cosas que pasaron hace 70 años con la mentalidad de hoy. La gente estaba completamente desinformada. El éxito de los políticos de entonces estaba justificado porque tenían que ir a explicar las cosas. El éxito de los de ahora no lo entiendo. Para mí, el tener diputados y senadores es un lujo equivalente al tolerar que haya la prostitución en determinados barrios. He llegado a una edad en que ya le digo lo que me da la gana, querido amigo y compañero. Estuvo usted 17 días en la histórica cárcel Modelo. No, más. Yo cumplí 17 años. Y yo estuve, no lo sé, debía estar un mes y algo. Tenía 17 años cuando la encarcelaron. No, los iba a cumplir. Y al pedirme la afiliación, yo dije que tenía 17 años. ¿Y por qué estuvo? Por tirar por cabillas
en la calle de Alcalá. O sea, yo no quería matar al rey, no quería matar al presidente de la República, no quería instalar el soviet en la provincia de Madrid. Yo estaba como un tonto tirando octavillas y me dieron una patada a un policía en el culo, me metió en las yogurteras que tenía entonces y de ahí el proceso, como tantos otros. En esa redada no había ninguno de mis compañeros, se pudieron zafar de aquello. Había prostitutas, delincuentes, las redadas que hacían todas las noches. Y aquel paquete, que debíamos ser unos 10 o 12, pasamos de la Dirección de Seguridad, que estaba en la calle La Reina, al juzgado de guardia, a la cárcel Modelo, que estaba en la Moncloa, donde hoy está el Ministerio del Aire. ¿Y qué recuerda de la vida en aquella historia? De la vida en la cárcel, pues una excitación permanente. Si es que se pasaba divinamente. Estábamos todo el día cantando. Estábamos en un estado de todos, no lo sé, bueno, no había de izquierdas, no había presos, eran todos monárquicos, falangistas, en fin, de Renovación y tal, todos de ese lado, que eran los que armaban follón en la calle. Y entonces, a esas edades, estar en la cárcel es una especie de orgullo y de señalarse. O sea, en vez de dejarnos perilla y afeitarnos el pelo o ponernos así, pues preferí estar con el botellón, entonces se hacían otras cosas. Se pegaban gritos, se hacía eso, y se creía que colaboraba uno a salvar, no a la mezcla de la Coca-Cola, la cerveza y el coñac, sino a unas cosas que se hablaban entonces de ellas, que era la patria, la familia, era eso. La guerra civil española le pilla fuera de España. Sí, claro, me envió mi padre, me he sacado de la cárcel, me envía a Berlín Olímpico. Lo que pasa es que yo no vi nada, porque yo estaba como estudiante, no tenía dinero veía las cosas que pasaban en la calle, pero no pude ir a eso. Estalla la guerra, ¿y qué hace usted? Y allí había, al día 17, 18 de julio, ya primero los españoles iban, y yo también, con Eugenio Montes, que era el corresponsal del ABC, y otro grupo de españoles, a una tertulia en la Kurfürstendamm, en el Café Wien, el Café Viena, donde era un café de esos inmensos, estos cafés alemanes, centroeuropeos, que caben, pues no sé, 800 personas, donde si son alemanes o centroeuropeos, pues están bisbiseando, leyendo el periódico, y el dueño, al parecer, ese que tuvo que levantar unas puertas de cristal y tal, y pedir a Eugenio Montes o quien fuera que nos pusiéramos allí, porque allí éramos unos energúmenos, no discutíamos, chillábamos, nos insultábamos. Hombre, yo con la petulancia y esto que tenía tan poca edad. Estuvo usted en la segunda bandera de Falange. De Castilla. De Castilla. Sí, porque la primera ya estaba hecha cuando yo vine. ¿Y qué recuerda de esa experiencia? Bueno, yo vine, si le interesa, estábamos ese grupo allí y había las noticias contradictorias. Yo he publicado en mi libro la carta, que es la única que conservo, que está muy desorientada, pero en fin, allí había ya, porque todos esos españoles que iban al Café Wien, hasta el mes de mayo, que se coexistían todos, discutían, hay que decir una cosa, allí la mayor parte de los españoles que iban al café, iban otros eran becarios de la Institución Libre de Enseñanza, que era una cosa que, contrariamente a lo que se pueda decir, existía desde el año veintitantos, o sea, ni siquiera la República, pero en la República lo canalizaron, y en aquellos tiempos, para los médicos, los matemáticos, los físicos, e incluso los filólogos que estudiaban filosofía, Alemania era una luminaria, no Hitler, es Alemania, por supuesto, por las escuelas filosóficas y su tradición. Y aquellos eran gente joven, de poco dinero, pero en fin, con unas bolsas de todo. Y ya en un momento, cuando se acerca ese 18 de julio, ya se segregan de ahí, y los más
los más partidarios de la República o socialistas pues se van a otro café y ya no hubo ese enfrentamiento. Pero enseguida que se empiezan a pasar los días, inmediatamente se sustenta la necesidad, la cosa imperiosa de ir a España, que es donde estaban pasando estas cosas. No se podía ir, no era fácil, las fronteras todavía no se sabían. Y creo que se hizo un paquete que no vino Eugenio Montes, se quedó allí por otras razones. Y vinimos un grupo de unos, me parece, 9 o 10, donde yo era absolutamente el más joven, y entre ellos venía varios médicos que estaban haciendo sus prácticas allí, y Martín Almagro y Antonio Tobar. O sea, Martín Almagro fue, y creo que es ahora su hijo, fue el director del Museo Arqueológico y una autoridad en esa, y Antonio Tobar llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca, nada menos. Y Almagro procedía de la izquierda radical y sufrió una transformación y se hizo un falangista y un partidario, que no lo sé, eso es lo que se veía, sus razones no. ¿Y qué recuerda de aquella experiencia bélica? ¿Llegó a disparar, llegó a participar en combate? Verá, yo estuve en tiempos que era bastante divertido. Yo estuve en el frente en Villarcayo, en el frente de Burgos, nada más llegar. En aquel barullo colosal que había, yo llegué, te vi en una camisa azul que me había comprado aquí antes de la guerra. Pero me mandaron, eso es muy confuso para mí. Sé que estuve en el frente de Villarcayo, Burgos, que ya empezaba a hacer frío y a llover, me dio perdido con un mosquetón en la mano, un fusil de aquellos, y sin saber cómo funcionaba. Porque una cosa estúpida que he tenido durante el tiempo es no preguntar, intentar averiguar las cosas, que es dar un rodeo, porque, en fin. Y luego en la segunda bandera de Castilla, la mayor parte del tiempo que yo estuve en ella, fue en el asedio a Madrid, en una posición que había en la carretera de Extremadura. He pasado por ahí, no me acuerdo la altura, a qué altura. Sí, para la gente que vivía allí entonces, era la altura de la Torreta Bofarul. Allí había un señor evidentemente catalán que tenía un chaletito, había ese chalet, había una serrería donde teníamos, y las tapias de la casa de campo, o sea, era perpendicular, la trinchera, aquello es curioso, estaban cavadas las trincheras, y las trincheras, sobre todo para mí, eran hartamente altas para que no me pegara ningún tiro. Había el evidente peligro siempre de los morteros que caen de una manera vertical. Pero yo vi una cosa, en la segunda bandera de Castilla, perdón, y las otras, ya eran levas. Pasaban los reclutadores y planteaban más o menos, ¿no?, a los jóvenes del pueblo que habían sido conquistados, ¿verdad? Había zona roja, los que iban llegando y ocupando, a los jóvenes les decía: ¿quieres afiliarte a esta bandera o te pegamos 4 tiros? Creo que no hubo ni uno que eligiera los 4 tiros, pero bueno, estaban allí. Y lo curioso es que por distraerse, perdón, los que teníamos enfrente de vez en cuando, ¡pum!, tiraban. Pero eso tiraba y daba encima. Y yo no dejé de comprobar que aquella gente, que eran gente de pueblo, que eran jóvenes de Cenicientos, de Cienpozuelos, que comían mejor que nosotros porque les daban la comida a sus familiares, se agachaban cuando ya nosotros al segundo sabíamos que no teníamos la conciencia de eso. Bueno, entonces aquello pues era una vida muy rutinaria, y hubo la gran ofensiva de los rojos cuando la batalla del Jarama. Y cuando un combatiente que está en primera línea sabe algo más, pero no sabe nada. Por ejemplo, como Paul Preston no sabe una palabra de lo que ha pasado aquí, de verdad. El manejar
los documentos no quiere decir nada. Una guerra civil no se hace con documentos, ni con edictos, ni con esas cosas. En fin, me ha preguntado qué se sentía. Pues lo que se siente a los 18 años, 17 años, 18. Unas veces miedo, se le encogía. Una vez tuvimos una pequeña contraofensiva, nos daban el Coñac 3 cepas, que eran las saltaparapetos, y se llenan está hecho para eso, esas cosas, los ánimos de energía, de nerviosismo, y entonces con el fusil, la bayoneta, pero yo no llegué a tener un cuerpo a cuerpo. Los que había enfrente se retiraron un poco más, empezaron a sacudir y nos volvimos. ¿Recuerda haber visto cadáveres? Sí, claro, cómo no. Y además una cosa que es curioso, poca gente, al lado de la posición nuestra, que estaba, como le digo, en la carretera Extremadura, a la derecha, mirando hacia Madrid, había un destacamento de la Mejala. La Mejala es un cuerpo moro, con oficiales españoles de las fuerzas indígenas del protectorado español. Y había un moro, que era cabo o sargento, que solía venir a nuestra posición, estaba todo seguido a jugar al ajedrez, me parece, con José María de Vega, con quien yo he estado casi toda la guerra. Y este hombre, pues nada, muy simpático, jamido, ¿sí? Pero hubo esa contraofensiva. Cuando había la contraofensiva, ni Franco ni Miaja contaban ni conmigo ni con los que estábamos allí. Venía llegó, supongo, pues yo era jefe de escuadra, o sea, cabo, que tenía una carrera bastante prometedora porque era muy joven, podía ver. Y supongo que llegó alguien diciendo, aquí no hay que moverse, el enemigo viene por ahí. Y teníamos, porque tenemos fusiles o mosquetones, y lo único que había era un fusil ametrallador Lebel, que era de la Primera Guerra Mundial, que se atascaba y tal. Y habían dicho, todo el que pase por ahí es enemigo. Y empezaron a pasar entre los olivos, y entre los olivos lo que estaban pasando eran moros. Y claro, no, han dicho, está claro, y empezaron, iban cayendo. Y el jamido, que lo vio, en fin, llegó hecho una furia, creía que estaban matando a hermanos suyos, y la bomba Lafitte empezó a desarrollarla, y eso ante el jefe yo estaba al lado, y el que era el jefe de la posición, que era un jefe de falange, el equivalente a teniente. Y empezó a sabe que es una cinta que se desenrolla, y Vega por detrás le pegó un tiro en la cabeza, porque el tío que nos iba a hacer volar a todos. Que fue luego director del caso, ¿no? Fue director del caso, había sido director de Juventud, de La Hora, y de estos periódicos donde tanta progre ha estado escribiendo. ¿A qué huele, don Eugenio, la cadaverina? Pues eso, la cadaverina ya es una cosa dulzona. Yo tengo dos olores. El de aquel muerto que explotó es el que explotó, los gases y eso rompieron el cinturón que llevaba del soldado, era un soldado, tenía la tripa hinchada. Y huele muy mal, horrible. Y luego, la otra experiencia es que yo pude entrar en Toledo al día siguiente que entraran las tropas, porque yo me afecté, tampoco me acuerdo por qué, a un tabor de regulares, y en la plaza del Zócalo se había hecho una gran hoguera, y ahí tiraban a los rojos que cogían, no sé si muertos o vivos, pero los tiraban, y la carne quemada, tardaba una barbaridad en olvidarse. No solamente participó usted en la Guerra Española, sino que fue miembro de la División Azul. Sí, participé en la Guerra Civil de una manera, ya digo, yo no estaba en sitios fijos. Yo cuando se produjo la unificación, aquello provocó una enemistad entre Franco y yo. Franco no se enteró nunca, pero yo era falangista, realmente, a quien yo políticamente he admirado y he sido secuaz, era de José Antonio Primo de Rivera. Para mí, para muchos, era el héroe, era el hombre joven que además había dado su vida gallardamente. Y entonces, esa época de la división de la bandera de Castilla, yo era cabo, y
cuando se produce la unificación, allí ni cabo ni jefe de falange y tal, ahí nos pusieron un cabo de verdad, un sargento, un teniente, y aquello no me gustó. Y sobre todo, el hecho de que se le atribuía a Franco el haber provocado la muerte de José Antonio o no haber hecho lo suficiente para salvarlo. Y a mí eso me provocó un rechazo, porque de otras cosas a mí no me ha dado nada. Y eso creo que a mucha gente también. ¿Y por qué se fue usted a la División Azul? Pues por una cosa que supongo que es la raíz de todo eso, porque el ser humano actúa por impulsos gregarios. Yo no he ido casi nunca a manifestaciones, me parece algo fuera de mi carácter, pero cuando aquello, Rusia y todas esas cosas, yo tenía entonces 22 años, me parece, que fue el año 44, ¿no? La División Azul, me parece, no, el 42. Entonces yo tenía 23 años. Bueno, el caso es que había nacido, mi hija hacía unos días. Yo escuché aquello, la soflama y todo eso, y me fui a una manifestación, no a la de la embajada británica, a otra, y entonces yo dije, yo tengo que ir ahí también, sin pensarlo. Lo de ayudar al pueblo alemán y tal es una tontería, porque como yo había vivido en Berlín sin saberlo y sin importarme, en una casa de judíos, porque cuando me mandó mi padre a Inglaterra, a Alemania, mi padre no tenían recursos con tantos hijos para mandarme. Entonces, pues organizaron, creyendo que sería breve, un intercambio, y tenía que venir una muchacha, la hija de familia. Y aquello sí, me decía cosas cuando yo me extasiaba y me admiraba de ver los pequeños desfiles en Berlín de pequeños destacamentos de las SS y de las SA con una marcialidad. Yo seguía siendo el niño que en los pueblos seguía el paso de los soldados cuando desfilaban. ¿Qué recuerda usted de sus compañeros divisionarios? ¿Cómo eran aquellos jóvenes? Bueno, yo fui con... No, Vega fue después. Yo fui donde me tocaba, yo no los conocía, sí se hace. Yo llegué hasta Grafenberg. O sea, ya empieza la cosa a torcerse cuando, después de un breve periodo de instrucción, nos dicen tal día a la puerta, a la estación del norte, y allí nos meten a los oficiales en vagones de tercera y a los demás en vagones de ganado. Y además íbamos cantando como unos imbéciles. Pero yo recuerdo siempre, cuando el coche se empieza a poner en marcha, ver a mi mujer, que yo estaba enamoradísimo de ella, con mi primera hija en sus brazos haciendo así. Que recuerdo que yo me dije para mí, ¿pero qué haces, gilipollas? ¿Dónde vas? Bueno, la cuestión es que, claro, dice usted, pues por la misma razón de que aquí unos mensajes por la radio, por los teléfonos móviles, movilizan a la gente para ir a gritar, y gente dice, incluso con lluvia, cuando se ponen a aullar las turbas urbanas y siguen a unas pancartas. Era una cosa muy parecida. Llega usted a Alemania y me llevan a Alemania, y allí vamos al campamento base de la División Azul, que estaba en el pueblo de Grafenberg, en la Selva Negra, un sitio maravilloso. Y de allí se inicia ya la gran marcha. Y cuando llevábamos 2 días, pues íbamos andando, 2 días, yo tuve una hepatitis y me llevaron al hospital. Ni siquiera me acuerdo del nombre del hospital. Una anécdota que creo que la cuento en mi libro de memorias. Llegamos, íbamos contentos y cantando. En la frontera española, al pasar a Hendaya, los franceses empezaron por hacer que nos quedáramos completamente desnudos y nos dieron con zotal y nos desinfectaron, vamos, como si fuéramos ganado. Bueno, nos dieron otra ropa todavía española y la muda, y seguimos encantados cantando todo el rato. El que llevaba una bota, pues bebiendo vino. Y a primera hora de la mañana
el convoy pasaba por la ciudad de Karlsruhe, que está en Alsacia, todavía es Francia, pero es muy... Y cuando entra el tren y se para, había una formación de chicas de las que se llamaban Hitlermädchen, las chicas de Hitler, las muchachas, las jóvenes, estaban con sus trenzas y sus tazas con el café. Pero cuando entran agujas el tren y se para, suena el himno de Riego, que era el que tenían como himno español. Y la verdad fue tomado más a chacota que a indignación. Nos dieron el café, seguimos tal. Allí se hizo ese estudio. Yo lo recuerdo también por la cosa, mi recuerdo de la familia judía. Y hubo un día que tocaba el juramento al Führer, y eso que era una fórmula. Y yo me quedé en casa, en mi petate. No lo hice ni por heroísmo, ni nada, que no me daba la gana. Si hubiera llegado por allí un sargento y me da una patada para que me ponga en fila, pues me pongo. Pude escaquearme, pero sin que aquello lo hiciera ante nadie ni ante mí mismo, como una rebeldía. A mí me parecía una imbecilidad. Y creía que los alemanes eran, no lo que yo pensaba los primeros días, y tal. Y entonces, cuando me da la hepatitis, estoy una semana o los 8 o 9 días en el hospital, y en un hospital con sanitarios españoles, con médicos. Me dan de alta y me dice el teniente médico, el que fuera, bueno, ¿qué quieres? ¿Incorporarte a tu unidad o repatriarte? Y yo dije, es que me puedo repatriar, de donde quieras. Me repatrio, ¿cómo no me voy a repatriar? Mi aventura terminó allí, o sea, yo no llegué a Rusia. ¿Cuándo comienza don Eugenio Suárez su gran labor como editor de famosísimas publicaciones? El año 52 sale el caso. ¿Y por qué hizo el caso? También lo he contado otras veces, vamos a ver. Yo ya era un periodista, era un tío viejísimo, tenía ya 32 años, y estaba de redactor en el periódico Madrid, en el diario Madrid, un diario propiedad de don Juan Pujol, que era un periódico muy importante de la tarde. Y en aquel periodismo de entonces los profesionales teníamos que hacer generalmente de todo. Y un día, pues, estando en la redacción, debía estar yo solo, y en unas salas enormes, todo el mundo trabajaba en esos periódicos de empresa, no había zánganos. Hubo una llamada de teléfono, esa la cogió el subdirector, que era hermano del director, don Pedro Pujol, miró y tal, digo, bueno, me dijo, Suárez, vaya usted a la calle de Argensola, precisamente, que está la que está, no, Campomanes, esta que está, bueno, que llaman que ha habido un crimen, vaya a ver qué pasa. Con ese desdén, porque la censura no autorizaba los crímenes. Una de las características de los regímenes totalitarios, que aquello lo era una dictadura, con todas las lacras, antipatías y tal, con las cosas un poco mejores que tenía, pero era una dictadura. Y uno de los elementos de la dictadura, en cuanto a mi oficio, era la censura de prensa. Y yo fui, era en un garaje, había habido un muchacho, un aprendiz, que un poco tonto, un poco retrasado mental, que se quería casar porque había embarazado a su novia y pretendía que su dueño le adelantase 500 pesetas para la boda. El dueño no estaba por la labor y no se las dio. Y entonces aquel pobre hombre, aquel desgraciado, fue a ver si sorprendía a la esposa del dueño. Fue a la casa, que vivía cerca, y esta señora era todavía peor que el marido. Incluso dijo, y ahora mismo voy a avisar a tu jefe, al marido, tal, y ya verás. Y este, que llevaba un destornillador, pues la cosió a puñaladas. Y eso es lo que yo vi. En una ciudad, sangre había hasta el techo. Allí conocí a un policía, que era un hombre fabuloso, un policía que yo en el libro que he escrito digo inexactamente
que procedía de antes de la guerra, no, fue la primera Viqueira. Viqueira, Antonio Viqueira Hinojosa. Y un hijo suyo posteriormente pues me dijo, no, mi padre es la primera promoción de policía después de la guerra civil. Pero era un policía fabuloso, era un hombre entregado a ello, de cine, vamos, de haber hecho seriales seriamente. Era un hombre que hablaba muy bajito. Yo en fin, conviví con él incluso muchas horas en la comisaría de Centro. Jamás le vi pegar ni alzarle la voz a un detenido, no me hablaba muy bajito. Bueno, pues este hombre, aquel chico que se llamaba Monchito, no tuvo ningún tipo de investigación. Le cogieron enseguida, confesó porque le habían cogido con aquello, y luego brutalmente, de una manera inicua, le dieron garrote, porque era un irresponsable. Para estar en la cárcel. Yo le conocí en la comisaría. Y era eso. Estaba, ¿y esa señora cómo está? Pobrecilla, qué burro soy. ¿Y Viqueira es el que le anima en la creación del caso? No, Viqueira es el que, estando yo en el periódico Madrid haciendo de todo, yo hacía el estreno entre bastidores, yo hacía el negro del que hacía cine, reportajes, cosas de publicidad, como otros compañeros. Pero entonces empecé a ir a la comisaría a que me contara casos, y como eran casos retrospectivos, la censura no pensó que aquello encerraba peligro. Y entonces se empezó a publicar con tanto éxito que subió la tirada del periódico. Y entonces me contaba sus casos y yo me apropié del título de las novelas de Earle Stanley Garner, que es el de Perry Mason y tal, que tuvo una secuencia que era el caso de la rubia no sé qué, el caso del canario. Y entonces en el periódico Madrid, 3 veces a la semana o 4, no lo sé, yo publicaba lo que me había dicho por la noche, lo estructuraba y tuvo un éxito enorme. Tanto que al cabo de unos meses yo dije, ¿por qué no hago yo un periódico así? Y lo propuse, pero las condiciones que me pusieron no me parecieron bien y yo me tiré al agua, a la piscina, sin saber si me marché del periódico Madrid con todo mi reconocimiento, mi afecto y mi gratitud por el tiempo que pasé allí, a nada, a la aventura, porque no tenía, las cosas estas se hacen con dinero, yo no tenía dinero. Yo recurrí a mi padre, y mi padre, por razones particulares, que era que tuvimos en la familia un hermano con un tumor cerebral, nos pidió a todos, me dijo, yo no tengo más que el dinero para tu hermano. Bueno, esa es la pequeña cosa. Y yo, de verdad, me acuerdo de algunas cosas, pero muy eso. Y entonces hice el caso con José María de Vega, eran fotógrafos en Madrid, eran Manuel de Mora, que cómo son las cosas, Manuel de Mora, que era un hombre fabuloso, un fotógrafo, una pinta de señor, parecía Douglas Fairbanks, y este hombre, muy buen fotógrafo, era el padre de la que es todavía la mujer del tío del rey, Leonardo Moragas. Moragas. Y esta es la mujer de Moragas, o sea, que yo la conocí con calcetines, con poco tiempo, porque es una chica que debe medir cerca del 1,80 m. Y entonces se produce el gran éxito de ese semanario. Y sacamos el caso en talleres naturalmente ajenos, en informaciones, con el papel, pagando como podíamos, pues claro, era un negocio que había que pagar al contado y esperar prácticamente 15 días, un mes y 3 meses a la liquidación de cada número. Pero aquello empezó y en el 4º número tuvimos el scoop, el éxito fulminante en la vida de un periódico, que es que se estrella, era una cosa anunciada, se estrella el tranvía que bajaba en Madrid por la calle de Toledo hasta el puente de Toledo, porque estaba completamente lleno de gente que entonces se arracimaban en el tranvía, se estrella y hay casi 40 muertos en ese cosa.
porque una casualidad, eso pasaba cerca de allí. Madrid era pequeño. Pasaba uno de nuestros fotógrafos, no sé si Isidro Cortina o Manuel de Mora. Hicieron un reportaje fabuloso. No solo los muertos, sino cómo se había quedado el mando del tranvía y todo eso. Y ahora para nosotros era la consagración. El alcalde de Madrid no se pasó las noches con las víctimas, eso. Se pasó las noches en censura porque ya se empezaba a hablar, como digo, Madrid era muy pequeño, se empezó a hablar de un periódico de sucesos que estaba haciéndose muy popular. Y no pudimos publicar ni una. ¿Pretendía o tenía el caso algún matiz ideológico? No, el caso no tenía ningún matiz ideológico. El caso estaba tolerado, el caso tenía una guadaña encima de su cabeza permanente, que era propiedad mía, no era de una sociedad ni de nada, era una cosa que con una simple nota para que se anulase su inscripción en el registro de prensa bastaba, no había que hacer nada, se realizaban así las cosas. Pero en ningún momento lo utilizó el régimen del general Franco para tratar de demostrar que teníamos una policía, unas fuerzas de seguridad muy eficaces. No, de verdad, mire usted, al revés. Era la policía y la Guardia Civil la que nos pedían ayuda muchas veces, pero profesional. Es muy fácil de comprender. En aquel periodo, los años 50, 60, 70, en España no había un servicio central de información de la policía. Las policías dependían de los gobiernos civiles, estaba todo atomizado. No había un servicio de esto. Y si una fotografía que aparecía en el caso, 24 horas después estaba absolutamente en todos los rincones de España. Pero es que eso nos permitía que la policía y la Guardia Civil nos toleraran que nos metiéramos o nos avisaban o nos facilitaban, pero a mero nivel, al nivel ese. ¿El caso le permite a usted construir un gran imperio periodístico? Sí. Desgraciadamente. Lo que hoy llamaríamos un grupo de comunicación. Desgraciadamente, sí, se llamaba, no me acuerdo, Grupo de Empresas Eugenio Suárez. Sí, desgraciadamente, en vez de seguir con el caso, que transformado mucho, seguiría hoy, y entonces yo viviría en Miami, y la casa de Julio Iglesias sería mía, y él sería mi inquilino, pues no, estoy muy rejuvenecido, como cuando tenía 17 años, sin nada. Entonces, ese grupo periodístico quiebra y usted comienza nuevamente su actividad periodística, como periodista. Pero es que no tuve más remedio. Y yo llamé a muchas puertas. La vida como editor fue bastante larga, más de 35 años, pero no encontré más que una persona que me ha ayudado, que me ha tendido una mano, de la cual no era especialmente amigo personal. Nos conocíamos, habíamos simpatizado y nos veíamos en lugares sociales y tal, que era Jesús de Polanco. Y este amigo me ha dado cabida en el diario El País y en la SER, y con ese trabajo pues me pago el pan que como. Y ese gran grupo periodístico en parte quiebra por Sábado Gráfico. En los gastos desmesurados de Sábado Gráfico. Y los procesos judiciales en los que se vio inmerso, ¿no? Y luego, claro, que empezó en un proceso judicial, pues empezaban a salir intencionadamente noticias en la prensa. Eugenio Suárez pierde la titularidad de esto y tal, y todo eso se repercutía en el crédito, crédito caución lo retira, en vez de tener restringido cierta maniobra, pues una asfixia completa, y no pude con ella. ¿Qué pretendía usted con Sábado Gráfico? Al principio, pues mire, lo que querría haber hecho en los impresos que daban para rellenar, que era unas tonterías. Decía objeto de esta publicación, y había que poner
fomentar el español, la cultura y tal. Lo que había que poner es ganar dinero de la forma lícita y mejor posible. Yo lo único que quería era ganar dinero. Lo que pasa que como ya lo estaba ganando en el caso, y es evidente que nunca he estado alejado de la política, es una inquietud que la tienen los pianistas, los ginecólogos y los fresadores. Por eso, de tener aquellas cosas, el decir, yo tengo un instrumento en la mano, pero no lo puse al servicio de nadie. Estuve a punto de entrar y lo solicité en el Partido Comunista y no me quisieron, no se fiaban de mí o no, afortunadamente. Pero era ganar dinero y hacer más cosas, porque si solo fuera ganar dinero, habría hecho lo que Sánchez Gómez con Ola, solidificarlo, blindarlo y mejorarlo y conservarlo. La trayectoria suya como editor y como periodista es la de un rebelde. Protagoniza sonoros encontronazos judiciales, ¿no? Sí, pero yo no los buscaba. Cada vez que un juez me intentaba meter mano, pues eran siempre. Nosotros tuvimos realmente, creo que el récord se publicó alguna vez, de secuestros, de suspensiones, pero ni una sola fue buscada por nosotros. Nos encontramos con que donde creíamos que había un arco se había puesto un cuadrado y la bola no entraba por ahí. Y bueno, aquí era una cosa de el mecanismo de la censura, que la gente actual no sabe cuál es, no vamos a explicárselo ahora. En los últimos tiempos, ya los volantes judiciales los tenían los inspectores de censura firmados ya por el juez, o sea, los jueces daban toda clase de garantía. En uno de los litigios llega usted a comparecer en camilla ante los tribunales. Sí, pero sí, yo ni me acuerdo por qué me llamaron. Yo lo que sé es que yo tuve una neumonía y en toda mi vida yo creo que he intentado sacar de lo peor la mejor cosa posible. De aquella neumonía lo que yo saqué como un bien inapreciable es que dejé de fumar. Eso fue lo más importante. Pero yo recibo una de las múltiples citaciones. Eran los tiempos, los 70 y tantos, cuando ETA estaba matando policías y guardias y tal. Recibo la citación y yo estaba saliendo de una neumonía. Y entonces dije, ahora verás. Y contraté una ambulancia, un sobrino mío médico vino conmigo, y dije, pues me tenía yo un batín negro precioso y un pijama negro muy vistoso, y le dije al chofer de la ambulancia, vamos que eran los juzgados que estaban aquí cerca de donde estamos en este momento, que eran los juzgados estos de General Castaños. De General Castaños, eso, al lado de espaldas al, que no sé por qué se llama Tribunal Supremo, como el Palacio de Justicia. Y salimos de mi casa con tiempo y yo le preguntaba, ¿por dónde vamos? Por Colón. Yo vi que llevábamos tiempo y le dije, vamos hasta Cibeles y dé usted la vuelta para llegar puntual. Y cuando llegó, pues meta usted la sirena. No estaba muy así, pero bueno, era yo el que pagaba la ambulancia. Y cuando llega la ambulancia, los guardias, que siempre había un par de ellos por ahí, empezaron a despejar taxis y tal, y a mí me bajan de la ambulancia. Todo eso es un gran reportaje gráfico que es muy divertido. Y cuando subíamos, tenían que subir por las escaleras el chofer y el mozo de la ambulancia. Y yo no lo oía, pero los que venían como yo avisé a compañeros, salió en El País, en el único me parece. Y tal, y al parecer los comentarios de los gitanos dicen, pobre hombre, qué paliza le habrán dado cuando viene a declarar en ambulancia y tal. Bueno, la cuestión es que me dejan en el suelo para ir a la secretaría del juzgado a decir, estamos aquí. Sale uno, se entra, oye chicos, mira, y al juez. Y el juez sale despavorido. Y esa es la foto que está el juez haciéndome entrar en el juzgado, me parece que era el 13. Y yo en el suelo, ahí, pero hombre, Suárez, ¿cómo ha venido usted? ¿Pero por qué no ha avisado usted? Digo, mire, señoría, aquí dice usted
que tengo que ver el segundo llamamiento y que si no me manda usted a buscar por la fuerza pública. Están matando guardias y yo no quiero ir y que me toque. Bueno, márchese. Pero fue un cachondeo. En el largo ejercicio de su profesión, que todavía continúa y en una vida muy intensa como editor y como periodista, ¿qué personalidades destacaría usted de las que ha conocido? ¿De las? Personalidades que ha conocido. Bueno, yo en mi etapa de editor, aquí en Madrid, en España, pues puedo decir que había el único periódico en la historia desde Viriato hasta la fecha que un grupo profesional se respetaba y se apreciaba. Nos reuníamos no solo en el sindicato, que funcionaban de una manera gremial, pero en lo que se llamó Club de Medios, que luego se ha llamado AMPE, Asociación de Medios Publicitarios. Y ahí estaban los representantes del ABC, de La Vanguardia, de Triunfo, del Opus, la Gaceta Ilustrada. Nos habíamos reunido de una manera privada, pero el único que estaba allí en nombre propio era yo. Los demás eran delegados, representantes. Intenté por todos los medios que las decisiones que se tomaran después de discutidas fueran obligatorias y no lo conseguí. Y además tenían razón probablemente ellos, porque era mejor el pactar y ir y tal, que esto. Se produjo una cosa curiosa también. Hubo, ya esto un poco más tarde, un planteo, una huelga en la imprenta entonces más importante de Madrid, que se llamaba Hauser y Menet. Era una gran imprenta moderna, ha desaparecido. Y allí los obreros tenían un problema con sus patronos. Y allí tirábamos nuestras cuatricomías, porque las revistas generalmente no éramos dueños de talleres. En La Vanguardia sí, porque tenían, pero ni Triunfo, ni La Actualidad Española, ni la Gaceta Ilustrada, ni Destino, y eso tenían. No, Destino no se tiraba ahí. Y hay esa huelga. No nos afectaba, no teníamos nosotros ninguna culpa. Me vi con meridiana claridad que el éxito de una huelga es hacer la Pascua al mayor número de gente que no tienen la culpa de nada. Ese es para mí. En sus memorias aparecen fotografías con todo tipo de personalidades, claro, ¿no? Toda, bien podría decirse que toda una época. No faltan tampoco ilustraciones con Rafael Alberti, fotografías en las que aparece Rafael Alberti. En Roma. De las muchas personas que ha conocido, ¿quién es el que más le ha impresionado? Bueno, muchas me han impresionado, pero en fin. ¿O preferiría no destacar a nadie? No es por decir se me van a olvidar, es que yo he aprendido, he absorbido todo lo que he podido de todas las situaciones en las que me estaba, y he apreciado a mucha gente. Y además es una cosa que debería haber empezado más joven. He tenido siempre la falta de memoria de los sucesos nefastos. O sea, las malas cosas se me olvidan enseguida. Y no tengo, ¿no? Yo a veces veo, y si veo con algunos, y dice, este tío, a mí se me ha olvidado, de verdad. O sea que ni para bien, hombre, este tío es simpático. Pero a mí, bueno, hubo un cura, el provisor del obispado, después de una bronca y tal, que salió garante de aquello. Un hombre que evidentemente murió prematuramente. Y mucha gente que estimo que esto, pero en fin, yo no he tenido grupos, yo no he estado adscrito a tertulias. Me parece que a lo largo de mi vida, en este momento tengo 86 años, creo que me han dado 2 banquetes, 2. Yo he ido a muchísimos, pues amigos,
Pero a mí, ¿por qué? Porque para un banquete tiene que haber una persona, un grupo que lo organicen, y no llegaba a eso. ¿Realmente quiso ingresar en el Partido Comunista? Sí, pero no por opiniones, en fin, políticas. A mí el comunismo parece una aberración. De hace mucho tiempo ha fracasado, es una... A mí la igualdad no me ha gustado nunca y tal. No, es que sí tenían la gente en aquellos momentos lo que se adivinaba que había gente que luchaba, que moría por unas cosas distintas a aquel pesado que llevaba hasta 40 años ahí. Y entonces quise hacerme del Partido Comunista y fue a través de mi amigo Eduardo Haro, que él sí era del Partido Comunista, y me presentó, es lo que cuento, me presentó a Jorge Semprún, a través de mi amigo Eduardo Haro, que ya creo que lo he dicho, tuvimos una amistad fraternal. Yo fui el padrino de su último hijo, la madrina, mi comadre, era Eva Forrest, la de la matanza de la calle del Correo. Bueno, y Eduardo Haro era, evidentemente, no me lo decía a mí, pero era de Partido Comunista, y yo quise meterme, e insistí tanto, me puse tan pesado, que me llevó a un almuerzo, a una comida, dando vueltas y tal, en un restaurante, y allí había un señor con el pelo blanco, supongo, ni siquiera me acuerdo, y estuvimos charlando pues de más o menos de eso, de la posibilidad de que estaría dispuesto a poner mis periódicos y hacer y tal y cual. Y no se pasó más. Yo no sabía quién era ese. Años después recibo un libro que dice Eugenio Suárez, que estuvo con Federico Sánchez en Madrid. Y entonces dije, estuve yo con el secretario del, ¿cómo se llama eso?, del Comité Central del Partido Comunista Español. Pero quise hacerlo también en Francia, pero esa es otra historia. A través de una especie de secretario que tenía yo allí, que era muy amigo y tal, y que vivía un poco de lo que yo le daba, era periodista, se metía, y tampoco. Me presentó a Sartre, era un hombre que conocía. A Sartre, uno de los tíos más antipáticos, estúpidos, yo no sé más para qué. Para verle me voy al zoo a ver un mono, porque no tenía nada que decirle, y aquel señor tuvo bastante el habernos acordado 1 minuto y medio, 2, en el pasillo de su casa, en la que vivía en Saint-Germain-des-Prés, en aquella placita. Pero en fin, esas son mis... Don Eugenio Suárez, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo que nos ha concedido. ¿Quiere añadir algo más? No, que tenga suerte esto, y que si alguna de las cosas que yo he dicho puede iluminar a alguien sobre lo que realmente pasó, pues estaré encantado de la vida.